Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Hoy vamos a hablar de un desafío que cada vez es más relevante en el mundo comercial: cómo vender tecnología a industrias tradicionales. Porque muchas veces el problema no es la tecnología en sí, el problema es cómo lograr que empresas con procesos históricos, culturas más conservadoras y operaciones complejas adopten nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar y nuevas maneras de tomar decisiones. Y eso es especialmente importante en un contexto donde la inteligencia artificial, la automatización y el uso de datos están transformando industrias completas. En este episodio vamos a hablar de cómo se vende innovación en entornos B2B, cómo reducir la resistencia al cambio y qué necesitan entender las empresas tecnológicas para generar confianza y lograr adopción real. Si trabajas en tecnología, lideras ventas B2B o formas parte de una empresa que está atravesando por procesos de transformación digital, este episodio es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy me acompaña Federico Crespo, CEO y cofundador de Valiot, una startup tecnológica que utiliza inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de industrias tradicionales. Federico lidera una empresa enfocada en transformar la forma en que trabajan los fabricantes, desarrollando soluciones tecnológicas que permiten optimizar procesos productivos y mejorar toda la cadena de valor. A través de Valiot ha trabajado directamente con empresas industriales que buscan incorporar tecnología, automatización y análisis de datos para ser más eficientes y competitivas. Lo invité porque tiene una mirada muy clara sobre cómo uno de los grandes desafíos del mundo B2B actual: cómo vender tecnología a empresas que históricamente no nacieron digitales y que muchas veces enfrentan barreras culturales, operativas y estratégicas frente al cambio. Gracias por estar en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Federico? Hola Pedro, muy bien, gracias a ti por invitarme. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Y abordando este tema que la verdad es que es bien interesante, y me gustaría comenzar preguntándote un poco acerca de cómo vender tecnología a industrias tradicionales. ¿Por qué suele ser tan complejo que muchas o por qué logra ser más complejo de lo que muchas startups imaginan? Bueno, a ver, hay varias aproximaciones a esa respuesta. La que desde mi perspectiva es la más interesante es, muchas de estas empresas están acostumbradas a hacer negocio de cierta manera y entre más grande y más vieja sea la empresa, menos susceptibles son a la innovación o a los procesos de transformación, ¿no? Empresas más nuevas o empresas de un sector que pueda estar más cercano a las transformaciones o a las disrupciones, ya sea por cultura o por necesidad de mercado, tienen la necesidad de transformarse. Entonces, cuando llegas a un sector como el industrial, en donde la necesidad de transformación no es tan evidente, me parece que real y muy latente, pero no es tan evidente, se vuelve complejo. Y luego, cuando hay una distinción cultural dentro de la misma organización entre los usuarios y el comprador de la tecnología, digamos, esa disonancia también se vuelve un tema interesante. Correcto. Oye, y hablando precisamente de este tipo de empresas tradicionales que decimos que, por ejemplo, en el ramo industrial, ¿no? Lo comentabas ahorita. Em, ¿Cuáles son estas principales resistencias que aparecen cuando deciden incorporar este tipo de nuevas tecnologías? Claro, a ver, hay muchas. La más nueva o la más evidente y desde mi perspectiva no necesariamente mal fundamentada es que tienen miedo a quedarse sin trabajo. Okey, Esto va a reemplazar mi trabajo, le estoy dando la llave a mi trabajo. Y de repente también entras en elementos más de territorialidad, de llevo haciendo esto 30 años, ya ha funcionado bien, en yo soy el experto en esta industria, nadie le sabe más que yo, etcétera. Es una persona que durante 30 años o 20 años o 15 años dentro de su grupo de trabajo y quizás dentro de su grupo social, pues puede ser un maestro cervecero o un ingeniero en metalurgia muy especializado o un cerámico o lo que sea, y en el cual inclusive puede tener un grado de respeto en donde dice, bueno, yo soy ingeniero, yo soy un maestro cervecero y a mí se me respeta por eso, y esto puede llegar a representarle, real o no, una amenaza a ese estatus también, ¿no? Entonces creo que ahí hay varios temas como de desde sociales, culturales,
de miedos, de yo lo vengo haciendo así, de territorialidad. Entonces, es un mix muy extraño porque, como te digo, muchas veces al que le vendes y el que lo usa son 2 personas distintas, son 2 personas de entorno, background, contexto productivo sumamente distinto, y eso también lo vuelve bien complejo. Cierto, y también esto que comentabas tú acerca de que visualizan que mucha de la tradición forma parte del valor y no lo quieren cambiar, ¿no? Del valor de la empresa, me refiero. Que es Y lo del que valor los ha personal. como exacto, y el valor personal, y que los ha consolidado. Y entonces, pensar que la tecnología pudiera desplazar precisamente lo que hace fuerte a su empresa desde la perspectiva que ellos tienen, yo creo que sí es una de las principales resistencias, como tú lo comentas. Y también creo que, una de las cuestiones ahí importantes con esta parte es la mentalidad, ¿no? Que creo que juega un papel muy importante, primero con el tema de la cultura del negocio, o en este caso, primero con el tema de la cultura del dueño o del director o de los directivos, y segundo, precisamente con las personas que adoptan este tipo de tecnologías. Y me gustaría preguntarte, Federico, en esa parte, ¿cuáles son los errores más comunes que ves que cometen este tipo de empresas al intentar, pues, transformarse o implementar este tipo de soluciones en B2B? Claro, a ver, dijiste algo bien poderoso, el tema de la cultura organizacional. Hay empresas que la cultura no va a permitir generar un proceso de transformación tan drástico. Entonces, cuando tienes una cultura de esa índole, el mecanismo para lograr hacer este tipo, ya sea de ventas o de cambios, pues es de muy poquito en muy poquito, ¿no? Acotar algo, un caso de uso muy específico, muy pequeño, que las 3 o 4 personas que van a estar involucradas sí tengan ese buy-in y que puedas este, interactuar con ellos desde una forma más cercana. Cuando digamos, la organización de 800,000, 3,000, 50,000 personas no está dispuesta o no tiene un componente cultural que sea natural para ellos esto, ¿no? Luego tienen las organizaciones en las cuales sí, desde los dueños se nota cómo, cómo hay culturas organizacionales que les es más sencillo, ya sea porque no, pues así es aquí y listo, estaré yo cómodo o no, así es aquí y se acabó, o inclusive porque la misma cultura te hace que seas más abierto y más receptivo a este tipo de cosas. Y te puedo poner varios casos que a mí me encanta platicar. Un ejecutivo que ya se retiró, Polo Cedillo, que en su momento fue director general de Metalsa, tiene una automotriz global, tipo tenía una visión organizacional kilómetros adelante del resto, y lo veías en su actuar, en su forma de dirigir, en su forma de transmitir la visión a su equipo, y luego su equipo a sus, digamos, se iba permeando al resto de la organización, y a mí me tocó colaborar con ellos en plantas en Monterrey, en plantas en Estados Unidos, y veías a lo largo de toda la organización cómo esa forma de ser del liderazgo se permeaba. Y es una forma pues no es nada más la visión, es una forma de ser. Claro, claro. Y además de esto, yo creo que también una cuestión con respecto a este tipo de adopciones, creo que también juega un papel importante en que esté bien planteada, ¿no? Decías tú, de poquito en poquito, un proceso más largo. Y me gustaría preguntarte a qué acerca esta parte, porque entiendo que hay mucha resistencia, muchos de los casos, ¿no? Y esta resistencia me gustaría entender cómo la manejas desde la perspectiva. Si cuando haces este tipo de implementaciones, digámoslo así, les das un hack para que esta resistencia no sea tan dura, o de plano le dices: "Oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo doy este marco y, pues, la dirección también debe de apoyar mucho", ¿no? Porque luego creo que muchas veces es Claro. la cuestión que más retrasa, ¿no? Que a veces la cabeza también no quiere como Ahí hacer todo el ahí cambio, sino quiere que abajo se transformen, ¿no? Claro, ha sido un proceso, o sea, no es varita mágica, no es un hack, sino ha sido un proceso que hemos venido aprendiendo, viendo que funciona, viendo que no funciona. Te platico dónde estamos ahorita y luego qué ha pasado para atrás. Ahorita Claro, tenemos un área y un proceso específico de change management en donde hacemos un análisis antes de la implementación de la cultura organizacional, de los liderazgos fácticos, de entender cómo se comporta, qué tan abiertos son, qué tipo de estrategias usan, qué miedos hay, etcétera. Digamos, hay todo un procesito para tener un mapa, una radiografía real, completa de quienes van a estar usando inteligencia artificial de nosotros aplicada en el piso o en su día a día. Y en este proceso de análisis nos permite identificar el perfil de la persona con la que vamos a estar trabajando o los perfiles, el tipo de miedos, el grado de resistencia, y en función de eso, digamos, hay muchas metodologías en el mundo ya probadas, ya documentadas de dependiendo del perfil de la resistencia,
existen distintas aproximaciones. Hemos hecho cosas desde gamification, en donde nuestro propio producto trae un componente que va subiendo de nivel y luego compites contra, dentro de la misma fábrica, equipos compiten entre sí, pero luego si todos llegan a cierto nivel, todos se llevan un premio. Y entonces hemos visto que eso ayuda en ciertas condiciones, no en todas. En otras es mejor tener a un implante donde hay un operador de value, un ingeniero de value en la planta viendo, resolviendo. Oye, es que esto no está funcionando. ¿Por qué? No, no, sí está funcionando. Es que fíjate que esto, ya entendí, gracias. Este, entonces, existen casos en donde no es un tema de la tecnología, es un tema de la comunicación. De repente llegan y les avisan, aquí esto va a ser así, se fregó, porque el dueño dice, y Claro, pues, vas a generar un miedo automático. Entonces, correcto. en ciertos casos es mejor involucrar a la operación, vamos a hacer esto juntos, va a ser la siguiente iteración generacional de nuestra operación, vas a ser parte del cambio. Entonces lo empiezas a involucrar y el propio operador o el propio usuario se siente parte de esta transformación, ¿no? Entonces, te digo, hay gente a la que les funciona una cosa, hay gente a la que les funciona otra. No es desde mi perspectiva, no es una receta mágica, Claro. pero lo que sí es entender bien dónde estás parado, qué tienes, qué riesgos o qué amenazas hay y sobre eso ya poderlo aproximar. Oye, y me gustaría preguntarte con respecto a esta diferencia de generaciones, digámoslo así, del tema de porque entiendo que hay diferencias de generaciones de gente que ya está arriba de 50 o 60 trabajando, ¿no? Y que están con los nuevos centennial, y hay una adopción tecnológica mucho más ágil en algunos entornos que en otros, ¿no? En alguna generación que en otra. Y me tocó trabajar en entornos industriales donde precisamente, pues, la gran parte operativa del equipo eran más de 40, por ejemplo, ¿no? Y ellos tienen su forma, su método, ya son gente que domina las máquinas, ¿no? O domina sus procesos de calidad. Y de pronto, cuando viene este tipo de adopción tecnológica, entiendo que, son lo quizá no todos, pero en muchas de las ocasiones, pues, son los primeros que como que tratan de decir no, ¿no? Porque, pues, ellos les viene precisamente funcionando de una manera. Y están los otros del lado de los que son como más asiduos a la tecnología, más jóvenes, que muchas veces dicen: "No, pues sí, porque esto ya lo domino desde el celular, desde el móvil, ¿no? Y todo lo puedo hacer de esta manera". Este tipo de planes, como el que me acabas de explicar, entonces, está diseñado para trabajar con este tipo de entornos generacionales y unificarlos para que realmente logren un objetivo, ¿quiero entender eso? Sí, sí, aunque no te diría exclusivamente o ni siquiera te diría que una de las variables críticas es la edad, te sorprendería, porque Guau, la edad tiene, digamos, en distintas direcciones. Por ejemplo, nos ha tocado ver que los tienen 40 y altos, 50 y bajos, cosas de ese estilo, es quizá el sector que más adopta, porque y también depende cómo lo abordes, pero a nosotros nos gusta decir: "Oye, a ver, ¿qué haces? ¿Cómo es tu trabajo?". No, pues de esta manera. Oye, si yo te ayudara que tu trabajo, de que haces de esta manera, lo pudieras resolver de esta otra y que te diera estos resultados, no, pues estaría genial. Bueno, pues, ¿qué claro, te parece si y lo vas caminando de esa manera? Y hay veces en la que la tecnología falla o que la tecnología no está fácil de entender, y ese es un sector generacional al que no le tiene miedo a darse de topes y volverlo a intentar, y darse de topes y volverlo a intentar. Cuando quizá los más jóvenes, no, no jala y lo echen de un lado, ¿no? Sí, jala, nomás no le pusiste atención. claro, claro. Y me gustaría, preguntarte esta parte, porque entiendo que la solución que tú planteas, pues, es una solución tecnológica que se puede interpretar compleja en el entorno B2B. Y algo que me gusta mucho de cuando venden tecnología es cómo lo traducen en un lenguaje realmente muy natural para que los demás lo entiendan. Y me gustaría preguntarte eso, o sea, ¿cómo haces este proceso para explicar de una manera muy sencilla, hablando de tecnología, en un lenguaje que le funcione al cliente y que lo entienda rápido el tipo de propuesta que tú haces? Claro, a ver, al final del día, las ventas B2B tienen un componente analítico fuerte, no exclusivo, pero sí fuerte. Entonces, el primer paso es identificar el impacto en el caso en donde te voy a ahorrar. Si tú estás, voy a ahorrar o te voy a hacer producir más o te voy a hacer más eficiente o menos gastos o lo que tú quieras, ¿no? Claro, Entonces, el primer elemento es que tiene que tener algo sólido como sustento de negocio. Y luego explicamos ese sustento de negocio, cómo se concatena la operación y luego en la operación te demuestro cómo lo hago.
exponer casos de éxito con organizaciones similares o cercanas o a las que esa industria admire, definitivamente ayuda. Algo que a nosotros nos ha ayudado es, el MIT documentó un par de veces nuestra tecnología y nos ha invitado a dar un par de pláticas allá. Entonces, cuando llegas también con ese tipo de cartas, o dices que yo colaboro dentro de nuestros clientes, está Coca-Cola, está Heineken, ahorita platicaba que hemos trabajado con Metalsa, con algunas tier 1 automotrices, etcétera, empiezan como a abrirte la puerta y ya una vez que te abren la puerta te permiten recabar la información para hacerles el caso de negocio. El caso de negocio se convierte en un caso operativo y luego les haces un demo en donde le termina a hacer clic en, va a pasar esto en mi planta y por eso esto otro que dices se va a dar, entonces el caso se valida. Entonces ya hay un caso de negocio sustentado. Claro. Oye, y hablando hoy del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que, pues, digo, es el tema de boga, ya es un tema que avanza a una velocidad impresionante. Entiendo que muchas de las personas que decidieron adoptar las tecnologías en sus empresas, pues, la ocupan, o estaba leyendo un poco, a un porcentaje muy bajo, ¿no? O sea, de lo que realmente pueden explotar. Y me gustaría entender ahora si este tipo de soluciones, porque, de primera instancia hablamos de una o hablábamos de una adopción digital, ¿no? Una transformación Sí, digital, y hoy ya hay una transformación ya con una IA, ¿no? Que todavía es un poco más, en algunos de los sí. episodios hablamos que si no hay una primera base, luego la segunda base, pues, todavía va a ser más compleja implementarla. Me gustaría entender hoy en lo que has visto en este tipo de empresas tradicionales, si realmente, bueno, sé que tiene un impacto muy significativo el tema del uso de la IA, pero quisiera entender si, o saber desde la perspectiva de los clientes que tienes, principalmente pymes, si tienes este tipo de clientes, em, si realmente tiene un impacto muy significativo el uso de la inteligencia artificial más que la propia digitalización. Son, digamos, dos pasos secuenciales y me parece los dos de alto valor agregado. El tema de la digitalización te permite entender, tener una radiografía, independientemente de todo, de cómo está operando tu planta. A mí me gusta hacer la analogía de este bicho, el Oura Ring, en donde no hace nada más que decirme cómo dormí, cómo me siento, qué cantidad de ejercicio hice y tal, me da data. Pero el hecho de yo tener acceso a esa data me permite empezar a hacer pequeños cambios que los veo reflejados en la data y esos cambios ya agregan valor. Entonces, agarrando esa analogía y llevándola al piso productivo, me parece que el simple hecho de irte hacia la digitalización ya es de valor agregado porque te permite empezar a tomar acciones, aunque sean pequeñas, en esa dirección. Ahora, tradicionalmente son pequeñas en esa dirección, no son transformacionales. La operación se va a ver similar con pequeños cambios eh, que van a ir avanzando tu operación en la dirección en la que te interesa. Cuando empiezas a meter inteligencia artificial o cuando empiezas a meter componentes agénticos es donde tu operación empieza a cambiar en el buen sentido. Y ahí es en donde, digamos, el brinco fuerte que aporta la inteligencia artificial se da. En donde tienes procesos de venta que antes era un 100% humano, ahora son quizá 90% agéntico y 10% humano. Eso te permite o multiplicar por una cantidad importante tus capacidades actuales o reducir el costo por cada venta que haces, ¿no? Dependiendo cómo lo quieras ver. Lo mismo en la dirección financiera, lo mismo en la dirección operativa, lo mismo en la dirección de gestión de cadena de valor. Entonces, ahí sí es donde los brincos se dan de una forma sólida. Ahora, las pymes, híjole, me parece que no es exclusivo de las pymes, pero en general las empresas se ahogan o nos ahogamos en el day to day. Entonces, en la operación te come. Tengo un pedido que tengo que sacar y tengo una máquina abajo y tengo que hacer, no me importa ahorita la inteligencia artificial, necesito prender la máquina para que pueda seguir echando y poder llegar al pedido, porque si no, según la cláusula de este cliente, o me multa o lo pierdo, ¿no? Entonces, en ese contexto en donde es caótico, de repente traes casi que al dueño tratando de reparar la máquina y un tipo atrás, oye, la inteligencia artificial, quítate, güey, o sea, no, no me estés molestando en este momento, tengo que echar a andar esto, ¿no? Y esta analogía pasa y a ver, eso es la naturaleza de los negocios. Entonces, entender que en ese entorno caótico, entender los tiempos correctos para llegar y presentar algo que te permita exponer que esto va a ayudar a que esos entornos caóticos se minimicen o que tengan un impacto menor, bueno, pues ahí es en donde está el chiste. Claro, y además creo que también lo que, representa
pues, una fricción muy alta es que muchas de las veces en las pymes el resultado se requiere inmediato, ¿no? Es este tipo de inversiones Sí, que se claro. hacen, ellos dicen: "Ya lo adquirí, ya mañana me debe de estar dando el resultado Y que estoy buscando". y también la pyme es menos susceptible al riesgo, por lo mismo, y no está mal. Claro, A ver, yo tengo una cantidad de monedas determinada, pues voy a poner mis apuestas y de cada apuesta la tengo que ganar. La gane poco, la gane mucho, pero la tengo que ganar. Y quizá conforme vas creciendo te permite decir, bueno, de cada 10 9 gano y una la apuesto grande y le aviento algo interesante. Y conforme vas creciendo, quizá, pues de cada 1000 5 son las que tengo que ganar y el otro los puedo apostar más. Y entender que a veces la pyme está en ese estado, también te permite, al momento de llegar a hacer la venta, decirle: "Oye, ¿qué te parece si te la pinto como independientemente del resultado vas a ganar? claro, Si ya. no si no ganas, no pierdes, pierdo yo, y yo estoy dispuesto a apostarle como venta a eso", ¿no? Y ahí es en donde me parece que se puede volver interesante desde una perspectiva de startup la venta hacia la pyme, La que forma no en la todas que las me lo startups pueden. claro, la forma en la que lo planteaste ahorita me gustaría mucho entenderla porque siento que cuando vemos vendedores que venden tecnología, muchos se enfocan en la parte del sistema, ¿no? El software, digámoslo así. Y me gustaría preguntarte a ti, por la experiencia que tienes, ¿cuál es la diferencia que ves entre vender software nada más y vender una transformación de negocio realmente? Claro, a ver, al final del día no quieres vender, quieres que te compren. Que esa es una diferenciación Muy importante importante. Claro, y parece menor, pero no lo es. Y cuando alguien te compra, es porque alguien está convencido y entiende el valor que aportas, lo puede visualizar dentro de su propia organización y eso le ve de alto valor, ¿no? Hay veces que esa visión organizacional o esa visión del quien está comprando es una visión acotada y entonces ahí tú tienes que jugar, como dice, bueno, entro en esa visión acotada y poco a poco, dentro de esos límites, puedo irlo expandiendo. Estoy hablando desde la perspectiva de la visión. Mira, aquí en este proceso te logré resolver esto de esta manera, tuvimos todos los resultados. Imagínate si lo expandimos horizontalmente o a tu otra fábrica o a... Entonces, eso puede ayudar. Y quizás es un proceso que se termina volviendo transformacional organizacionalmente, pero que inicia desde una perspectiva acotada, ya sea porque la empresa no tiene los recursos, o porque el perfil cultural de la empresa es complicado, o porque el tipo que te está dando la entrada no tiene suficiente entrada al resto, por la razón que sea. Y hay veces en donde llegas y el dueño tiene esa, o el director, o quien sea que lo esté comprando, tiene esa visión más holística y te permite llegar con el tema transformacional. Al final del día, pues va a depender también de quién te compra. correcto. Oye, Fede, ¿y si una empresa tecnológica quisiera empezar hoy a vender en mercados tradicionales, ¿no? ¿Qué consejo le darías que debería de cambiar primero en su enfoque comercial? A ver, depende de qué te refieras con empresa tecnológica, pero al final del día es qué valor aportas. O sea, el Ya, tener bien claro y no nada más que lo tengas claro tú, sino que puedas demostrarlo y que el cliente o el quien esté comprando lo pueda tener igual de claro que tú, el cómo agregas, qué, cuánto y cómo valor agregas, qué valor agregas, cuánto valor agregas y cómo lo agregas, es súper relevante. Es decir, oye, ¿sabes qué? Si yo te vengo a vender un ERP, bueno, el ERP es un sistema que tiene estas características, que te va a ayudar en esto, en esto y en esto, que te va a agregar este valor, que en tu estado de resultados se va a ver de esta manera. Listo. Oye, yo te vengo a vender una máquina nueva, que también es tecnología. Bueno, esta claro, máquina te va a hacer producir el doble a un menor costo energético. Listo. Entonces, digo, te estoy dando ejemplos muy burdos, pero con la intención de ilustrar el ejemplo de tienes que tener claro tu propuesta de valor, porque si no, y el valor tiene que ser tangible. A mí una vez, y esto me pasó, uno de nuestros primeros clientes le estaba dando una explicación, inteligencia artificial, modelos, cómo se comportan, qué tipo de resultados tienen, cómo los entrenas y tal. Y este era un director de una planta y estaba así. Y de repente le empieza a pegar hacia a la pierna. Y yo, ay, ¿qué pasó, güey? Y me dice, me vale madres. ¿Cuánto me va a quedar en la bolsa al final de esto? Y ese fue como un,
Me dice: "Yo le entiendo a mi planta mejor que tú y mejor que nadie. Yo sé perfectamente todo lo que estás diciendo. Y a la parte de inteligencia artificial no le entiendo nada. O sea, dime cuánto". Y ahí fue donde dije: "Ah, okey", fue como un pequeño aha moment en donde dije: "Claro, el elemento fundamental para ayudar con algo es", porque para mí era obvio, pues, inteligencia artificial, y los modelos, y te voy a simplificar y tal. Y con esta persona después, platiqué mucho y se volvió amigo y lo sigo frecuentando, en donde le preguntaba: "Oye, pero a ver, ¿y qué cuando compras, qué ves? ¿Qué más? No sé qué". Y me decía: "A ver, me choca que me digan: 'Van a tener más tiempo tu gente'". Y yo como que él como pensando así como, yo como que ya les tengo que pagar, ¿y qué? Pues se van a ir a fumar. Entonces, nada más les estás dando a ellos, tiempo para que se vayan a fumar más, no sé qué. Y, yo, me dice: "Tiene que ser algo en donde te vea antes y te vea después de ti, y en mi estado de resultados hay una diferencia". Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y creo que de pronto como vendedores también perdemos de vista eso, que nos enfocamos tanto en mejorar el pichaje, en tratar de que dure menos de 30 segundos, en mandar, la mejor presentación, que bueno, muchas veces ahí hay detalles, ¿no? También, y no nos ponemos a identificar realmente el beneficio que va a obtener la dirección, o quien realmente está confiando en el proyecto, ¿no? Que realmente para eso te trajo, para eso busca una alternativa a lo que está haciendo actualmente. Un buenísimo punto. Oye, y pues te agradezco mucho por compartir tu experiencia, y me gustaría pasar ahora a una parte del programa distinta donde exploramos secciones más breves y concretas para que nuestros clientes se lleven ideas accionables. Esta primera sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Fede, desde tu experiencia vendiendo tecnología e innovación en entornos industriales, ¿cuál es ese enfoque o práctica que más impacto genera cuando quieres convencer a una empresa tradicional de adoptar nuevas soluciones? Son 3, y las tengo muy clara. La primera es la capacidad de demostrar el impacto ya generado. Ahorita te Okey, platicaba el caso de que el MIT haya hecho una documentación y nos haya invitado a participar en foros de la universidad, de lo que a mi gusto, si no es la mejor, es una de las mejores escuelas de ingeniería del mundo. claro, Te da un grado de certeza y te sobrepone o te pone como un experto ya validado y confiable. Al final del día, el que compra tiene que creerte, tiene que confiar en ti y tiene que tener los presupuestos, ¿no? Entonces, de esta manera haces que te valide, tener casos de éxito que resuenen o elementos que hayan sucedido en otras partes de la organización que le resuenen a él. Eso es importante, para eso hay que entenderlo y hay que escucharlo y hay que entender cuáles son sus dolores para poder llegar con ellos con un caso similar que puedan decir: "Ah, mira, esto a mí me pasa justamente igual y me interesa muchísimo". Y al final del día, una capacidad de pilotear rápido, ¿no? Decir: "Oye, ¿sabes qué? ¿No me crees? Listo, vamos a echarlo a andar, velo, valídalo y como puedas verlo, me lo vas pagando". La verdad es que eso nos ha funcionado algo desde la perspectiva del entorno y del cierre de la venta. Algo que nos ha funcionado también bastante es hacer partnerships con, valga la redundancia, partners, quienes ya trabajan con estas organizaciones, ingenieros en procesos de embotellado, firmas de ingeniería automotriz, que ellos le ofrecen servicios especializados ya a un pool de clientes, este, con su trayectoria y a confiar en ellos y todo lo que tú quieras. Entonces, habernos comercialmente asociado con este tipo de partners nos ha permitido, digamos, tener una entrada, claro. mucho más Ágil. fluida o lubricada a la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo contigo. En otro episodio, fíjate que platicábamos acerca de la importancia de la estrategia de las alianzas comerciales, y que muchas veces se dejan como hasta el final en el tema del plan comercial cuando se estipula, y forman un vínculo bien importante, una línea bien significativa, ¿no? En ese episodio hablábamos de una empresa que enfocaba el B2B2C, y era un caso muy particular porque precisamente no decía que el 50%, pero un porcentaje muy alto pues, de sus ingresos principales venía del tema de las alianzas, y que
mucho desenfoque se ve derivado en esto. Y esto que tú comentas, yo creo que tiene mucho impacto porque, muchas veces el enfoque es tan realizado en el cliente final o quien va a hacernos directamente esta adquisición, que perdemos de vista todos estos actores que están alrededor, que a veces platicamos con ellos en el día a día o que estamos interactuando con ellos por el esquema de trabajo y que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene ahí. A veces hacer una pregunta muy sencilla, ¿no? De si alguien más les puede apoyar lo que estamos haciendo. Claro, y hay veces que quizás por un tema paradigmático que podamos tener en donde decimos: "Oye, pero, pues, es que luego le va a ganar menos". Claro, Pero, pues, menos que cero no hay, ¿verdad? Bueno, sí exacto, hay, pero en la venta. Eh, entonces, esto además te permite escalar a menor costo, digamos, necesitas menos inversión para escalar, porque puedes empezar a hacer partnerships con otras partes en otras partes del mundo. Nosotros tenemos ya operaciones en Estados Unidos, México, Centroamérica y Brasil, y lo hicimos a través de partners. Llegar y hacer una misión comercial desde cero en otra geografía es dificilísimo. correcto. Cuando tienes a alguien de confianza, que conoce el mercado, que conoce que tiene su set de conocidos o de contactos, pues se vuelve mucho más fácil también. Todo buenísimo. Vamos a la siguiente sección, se llama el rompe objeciones. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. Fede, ¿cuál es la objeción más común que escuchas cuando una empresa tradicional evalúa incorporar tecnología o inteligencia artificial? ¿Y cómo recomiendas enfrentar esa objeción para generar confianza? Claro, a ver, son varias. Échales. Eh, Desde comparativas de, oye, ¿por qué no mejor uso mi RP para eso? Y también va a depender de dónde viene, ¿no? Eh, mi Quizá la más normal o la más tradicional es no estamos preparados para. No, es que mi empresa ahorita tengo 7 máquinas y ninguna tiene digitalización y la planeación la hacemos a mano, literalmente en hoja de papel y tal, no estamos listos. Está padrísimo todo lo que tú vendes, pero y está bien fácil ponérselo a Coca-Cola porque son máquinas que tienen conectividad y, pues, le picas Coca-Cola y sale Coca-Cola, es por eso, ¿no? Obviamente hay una sobresimplificación. Entonces, yo te diría que son 3. Ahorita mientras me las vas diciendo, mientras me preguntabas, lo pensaba. La parte de comparativa con otros sistemas más legacy, la parte de si está o no preparado y la parte de la o sobre mi planta es la más compleja del mundo o mi planta es la más sencilla del mundo. Digamos, nunca hay nadie en medio. Siempre al equipo de ventas siempre les digo, a ver, siempre nos van a decir que su planta y su proceso es único y el más complejo. No, es que te decía ahorita, no, preparar Coca-Cola está bien fácil, agua con azúcar, le revuelves y la mandas y ya. No, aquí hacemos todo esto otro. O el contrario, te dicen, no, a ver, aquí está bien fácil, yo meto esta madre, le cierro y ya salió y no tiene tanto chiste, ¿qué tanto la inteligencia le quieres meter a eso, no? Entonces, y la forma de resolverlo, esa y otras, a ver, tenemos como nuestro playbook de cuando te hacen este tipo de preguntas, estas son las respuestas correctas y tal, o las que hemos visto que tienen mejor impacto, etcétera. Pero la forma al final de resolvérselo es entendiendo bien las condiciones y pudiendo llegar a una respuesta basada en datos. Oye, es que está muy bien que Coca-Cola esté bien fácil, pero fíjate, aquí en lo tuyo tienes estas afectaciones de calidad que del 100% el 80 se puede haber resuelto si hubieras tenido esto, por esto, por esto y por esto, y que a ti hoy te cuesta tanto. Claro, Entonces, ahí como que le quitas el argumento negativo y lo enfocas en el valor que puede o no obtener él. correcto. No, buenísimo, buenísimo. Oye, Fede, pues, la verdad ha sido un gusto tenerte aquí en este episodio y antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes un poquito más dónde pueden encontrarte quienes quieran conocer más de tu trabajo o ponerse en contacto contigo. Claro, gracias a ti, yo le puedo seguir aquí 3 horas, entonces qué bueno que nos acotamos, pero Federico@Valiot con Valiot.io, Federico@Valiot, y nada, encantado, lo que necesiten y cualquier cosa a tus órdenes, Pedro. Excelente, pues muchas gracias, Fede, nuevamente y ha sido un placer hablar contigo. Gracias.
Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales, estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delficio Ane y Salva Luca en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas B2B.